Cada imperio en la historia comienza con la misma ilusión, la creencia de que la fuerza, el poder y la influencia pueden durar para siempre. Roma lo creyó, España lo creyó, Gran Bretaña lo creyó, y hoy Estados Unidos también lo cree. Pero detrás de cada ascenso a la dominación, hay un patrón oculto que moldea silenciosamente el destino del imperio. Un patrón tan consistente, tan preciso, que una vez que comienza, nunca ha dejado de llegar al mismo final. Este patrón no está impulsado por la conquista o la invasión. Los imperios no caen porque aparezca alguien más fuerte, caen porque se debilitan desde dentro. Sus monedas se erosionan, sus deudas explotan, sus gobiernos gastan en exceso, sus sistemas se pudren lentamente y luego de repente. Y cuando la moneda colapsa, todo lo construido sobre esa moneda, ejércitos, infraestructura, influencia global, colapsa con ella. La historia muestra esto con una claridad escalofriante. Roma gobernó durante 5 siglos antes de que su dinero se volviera inútil. España poseyó más plata que cualquier civilización en la Tierra, pero aún así se llevó a la bancarrota hasta la irrelevancia. Gran Bretaña controlaba una cuarta parte del planeta, pero perdió su imperio en una sola generación después de que su moneda fallara. 4 veces en la historia registrada, los imperios dominantes siguieron el mismo guión exacto: extralimitación, déficits, devaluación, inflación, colapso. Hoy, en 2025, un quinto imperio se encuentra en la misma encrucijada. Estados Unidos, la moneda de reserva mundial, el centro de las finanzas globales, el equivalente moderno de Roma en su apogeo, ahora muestra todas las señales de advertencia del patrón. La pregunta ya no es si el patrón se está repitiendo. La historia ya respondió a eso. La única pregunta que queda es dónde nos encontramos en la secuencia, al principio, en el medio o acercándonos al final. Para entender lo que viene después, debemos regresar a donde apareció el patrón por primera vez. El imperio que mostró al mundo exactamente cómo una gran civilización se destruye a sí misma, no a través de la derrota, sino a través de su propio dinero. Roma no cayó en un solo momento, no colapsó por invasión, rebelión o hambruna. Su declive comenzó con una decisión singular, casi invisible, un pequeño cambio en su dinero. Y ese cambio reveló la verdad más peligrosa del imperio. Una vez que una moneda comienza a morir, la caída se vuelve inevitable. Durante siglos, el denario romano fue la moneda más fuerte del mundo. Acuñado en el 211 a.C., contenía 4,5 gramos de plata pura, un valor real que se podía sostener en la mano. Un soldado romano confiaba en él. Un comerciante en Egipto lo aceptaba. Un mercader en Britania lo reconocía al instante. La moneda no solo llevaba el rostro del emperador, sino el peso de la credibilidad de Roma. Y luego vino el lento desmoronamiento. A medida que Roma se expandía por Europa, el norte de África y Oriente Medio, el coste de mantener su poder se disparó. Más legiones, más caminos, más fortalezas, más administración. El imperio era demasiado grande para sus propias finanzas. En lugar de reducir el gasto, Roma eligió el mismo atajo que todos los imperios eligen finalmente. Debilitó su dinero. El emperador Nerón inició el proceso reduciendo la pureza de la plata del 100% al 90%. Un pequeño cambio, apenas perceptible, pero devastador en sus implicaciones. Con la misma plata, el imperio podía acuñar más monedas, una forma oculta de impuestos disfrazada de prosperidad. Después de Nerón, la devaluación se aceleró. Para la época del emperador Caracalla, el denario había caído al 50% de plata. Bajo el emperador Galieno, bajó a solo el 5%. Una moneda que alguna vez tuvo valor real, se convirtió en un trozo de metal sin valor recubierto de la ilusión de plata. A medida que el dinero colapsaba, la confianza colapsaba con él. Los precios se dispararon. Un pan que antes costaba un denario, finalmente requería docenas. Los soldados, que alguna vez fueron la columna vertebral del poder romano,
Exigían el pago en oro o bienes. Los agricultores se negaban a aceptar monedas. Los recaudadores de impuestos no encontraban nada que cobrar. La economía, el elemento vital del imperio, se paralizó. Y aquí está la parte más importante. Roma se hizo esto a sí misma. Ningún ejército extranjero obligó al imperio a destruir su moneda. Fue una elección interna impulsada por el gasto excesivo, la arrogancia y la creencia de que las reglas de la economía no se aplicaban a ellos. Pero las reglas se aplican a todos. Cuando el denario murió, la lealtad militar de Roma se disolvió, sus fronteras se desmoronaron y el imperio que había dominado el mundo durante 500 años cayó en un declive irreversible. Roma no colapsó porque los enemigos se hicieran demasiado fuertes, colapsó porque su dinero se hizo demasiado débil. 12 siglos después de la caída de Roma, otro imperio ascendió a una riqueza inimaginable y repitió el mismo error fatal. España, en el siglo XVI, se convirtió en la nación más rica que el mundo había visto, no por la industria, la innovación o la productividad, sino por una montaña hecha de plata. En 1545, los exploradores españoles descubrieron el Cerro Rico en Potosí, en la actual Bolivia, el yacimiento de plata más grande de la historia humana. De esta única montaña, España extrajo casi la mitad de la plata del mundo durante un siglo entero. Galeones cruzaron el Atlántico transportando millones de libras de metales preciosos. Y por un momento, pareció que España había desvelado la prosperidad eterna. El dólar español se convirtió en la primera verdadera moneda global del mundo, pura, abundante, aceptada desde Europa hasta Asia. El imperio se extendía por América, África y Asia. El sol nunca se ponía en territorio español, y su riqueza parecía ilimitada. Pero bajo esa superficie brillante, una trampa económica mortal ya se estaba formando. Más dinero no hace a una nación más rica si ese dinero no se gana. A medida que la plata inundó Europa, los precios se dispararon. Lo que antes costaba una moneda, pronto costó 10. El problema no era la corrupción o la invasión, era una simple cuestión matemática. España estaba imprimiendo riqueza en plata más rápido de lo que se podía crear valor. La inflación devoró sus riquezas como el ácido, y mientras los barcos del tesoro llegaban sin cesar, España no construyó casi nada, ni industrias competitivas, ni una economía innovadora, ni una base que pudiera sobrevivir sin plata. El imperio gastó sus riquezas en bienes extranjeros, lujos extravagantes y guerras interminables. La plata entraba y luego salía directamente. A finales del siglo XVI, la monarquía española se ahogaba en deudas. El rey Felipe II heredó pasivos masivos y en lugar de recortar gastos, pidió más préstamos, libró más guerras y cometió el mismo error que Roma. Creyó que la riqueza nunca se agotaría. Luego vinieron los impagos. 4 bancarrotas en solo 40 años, los primeros impagos soberanos en la historia moderna. Cada una destrozó la confianza global. Los prestamistas se negaron a financiar a España. Las tasas de interés se dispararon. El gobierno comenzó a acuñar monedas con menos plata, introduciendo monedas de cobre disfrazadas de metales preciosos. Pero nadie se dejó engañar. La moneda perdió credibilidad y, con ella, España perdió su edad de oro. Para el siglo XVII, el imperio estaba en un declive irreversible. El ejército se debilitó. El comercio colapsó. Las colonias se alejaron. Una nación que alguna vez controló la mitad de la plata del mundo terminó en bancarrota, vacía e impotente. España demostró una verdad escalofriante. Ni siquiera los recursos infinitos pueden salvar a un imperio que destruye su propia moneda. El Imperio Británico fue el más grande de la historia registrada, más grande que Roma, más rico que España y más dominante a nivel mundial que cualquier civilización anterior. En su apogeo en 1922, Gran Bretaña controlaba una cuarta parte de la tierra y la población del mundo. Su armada gobernaba los océanos. Sus redes comerciales daban forma al comercio global. Y en el centro de este poder,
se encontraba la libra esterlina británica, la moneda de reserva mundial durante más de 2 siglos. Durante generaciones, la libra fue tan buena como el oro, literalmente. Bajo el patrón oro, una libra esterlina podía intercambiarse por una cantidad fija de oro. Las naciones confiaban en ella, los bancos dependían de ella, el comercio global se realizaba en ella. Mientras la libra se mantuviera fuerte, el imperio se mantendría fuerte. Pero al igual que Roma y España, Gran Bretaña superó los límites de sus finanzas. Un imperio es costoso. Las colonias requieren administración, infraestructura y protección militar. Las guerras requieren recursos inimaginables. Y a principios del siglo XX, Gran Bretaña había entrado en un ciclo del que ya no podía escapar. La Primera Guerra Mundial destrozó el sistema financiero británico. Antes de la guerra, la deuda nacional era de 650 millones de libras. Para 1919 había explotado a más de 7.000 millones de libras. El gobierno suspendió el patrón oro e imprimió dinero para financiar la guerra. Una elección que todo imperio en colapso finalmente toma. Después de la guerra, Gran Bretaña intentó volver al patrón oro con su antiguo tipo de cambio, un acto de orgullo más que de realismo. La libra se sobrevaloró. Las exportaciones colapsaron. El desempleo se disparó. La economía se estancó. Para 1931, Gran Bretaña se vio obligada a abandonar el patrón oro permanentemente, marcando el comienzo del largo declive de la libra. Luego vino la Segunda Guerra Mundial. El golpe final. Gran Bretaña entró en la guerra ya con profundas deudas y salió casi en bancarrota. Ciudades enteras fueron destruidas. La industria quedó paralizada. Y para 1945, la deuda nacional alcanzó el 270% del PIB. El imperio había gastado todo lo que tenía y todo lo que no tenía. En la conferencia de Bretton Woods en 1944, el mundo reconoció silenciosamente lo inevitable. La libra esterlina ya no era el ancla financiera del comercio global. El dólar estadounidense la reemplazó. La era de Gran Bretaña como centro económico mundial terminó de la noche a la mañana. El colapso se aceleró a partir de ahí. En 1947, cuando el gobierno intentó hacer que la libra fuera totalmente convertible, el experimento duró solo 6 semanas antes de que una fuga de la moneda los obligara a retroceder. En 1949, la libra fue devaluada en un 30%. En 1967 fue devaluada de nuevo. Cada devaluación señalaba lo mismo. El mundo ya no confiaba en la moneda que una vez dominó las finanzas globales. Y a medida que la libra caía, también lo hacía el imperio. India obtuvo la independencia en 1947. Suez colapsó en 1956. Exponiendo la incapacidad de Gran Bretaña para imponer su voluntad. Los territorios de África, Asia y el Caribe se separaron, no porque fueran conquistados, sino porque Gran Bretaña ya no podía permitirse mantenerlos. Para la década de 1970, la inflación alcanzó el 25%. Gran Bretaña fue a pedir un rescate al FMI, un final humillante para el imperio que una vez dio forma a la civilización. La caída del Imperio Británico no fue causada por una derrota militar. Fue causada por la deuda, la devaluación y la lenta muerte de la libra esterlina. Una vez que la moneda falló, el imperio le siguió. Hoy, Estados Unidos se encuentra exactamente donde una vez estuvieron Roma, España y Gran Bretaña, en la cima del poder global, pero ya mostrando las inconfundibles señales de un declive irreversible. El dólar es la moneda de reserva mundial. El ejército estadounidense se extiende por todo el globo y los mercados financieros de EE.UU dominan el comercio internacional. En la superficie, el imperio parece inquebrantable, pero debajo de esa superficie, el patrón se está desarrollando paso a paso, precisamente como lo ha hecho cada vez antes. El dólar estadounidense se convirtió en el ancla del mundo en 1944, tras el acuerdo de Bretton Woods. Durante décadas, estuvo respaldado por oro a $35 la onza. Otras naciones vincularon sus monedas al dólar porque el dólar mismo era digno de confianza. Esta confianza construyó la base del moderno imperio americano.
la capacidad de pedir prestado a bajo costo, financiar una expansión militar masiva e influir en cada rincón de la economía global. Pero la confianza es frágil. Y como todos los imperios anteriores, Estados Unidos comenzó a gastar más de lo que ganaba. La guerra de Vietnam. Los programas de la Gran Sociedad. Cientos de bases militares en el extranjero. Obligaciones sociales interminables. Para la década de 1960, los gobiernos extranjeros se dieron cuenta de que estaba imprimiendo más dólares de los que tenía oro para respaldarlos. Francia exigió oro a cambio de dólares. Otras naciones le siguieron. Las reservas de oro se agotaron rápidamente. El mundo estaba poniendo a prueba el farol de Estados Unidos. En 1971, el presidente Richard Nixon tomó la misma decisión que Nerón en Roma. Separó la moneda de su respaldo de metal precioso. El dólar se convirtió en una moneda fiduciaria pura, sostenida únicamente por la creencia y el poder político. Y luego comenzó la impresión. De 1980 a 2000, la deuda nacional creció de 900.000 millones de dólares a 5,6 billones de dólares. Para 2020, alcanzó los 27 billones de dólares. Hoy, en 2025, la deuda nacional de EU supera los 36 billones de dólares, un aumento de 40 veces en menos de medio siglo. La Reserva Federal ha creado billones de dólares de la nada, especialmente durante crisis como la de 2008 y la pandemia, cuando se imprimieron más de 4 billones de dólares en solo 2 años. La inflación, la misma fuerza exacta que asoló Roma, España y Gran Bretaña, se disparó. Las cifras oficiales dicen un 9% en 2022, pero la inflación real en los bienes esenciales es mucho mayor. El dólar se está devaluando lentamente a la vista de todos, y el mundo se ha dado cuenta. En 2000, el 70% de las reservas extranjeras globales se mantenían en dólares. Hoy, esa proporción ha caído a aproximadamente el 58% y sigue disminuyendo. Las naciones BRICS están acelerando la desdolarización. China y Rusia están comprando oro a niveles récord. Los países están comerciando en monedas alternativas. Los bancos centrales de todo el mundo se están alejando silenciosamente del dólar. Estados Unidos también enfrenta la misma carga fatal que destruyó a Roma: la extralimitación militar. Casi 800 bases militares estadounidenses en más de 70 países cuestan cientos de miles de millones cada año. Solo las guerras en Irak y Afganistán costaron más de 8 billones de dólares. El imperio es caro, demasiado caro para una nación que se financia con deuda y dinero impreso. El patrón es innegable. Roma devaluó el denario. España se ahogó en plata y deuda. Gran Bretaña perdió el estatus de reserva de la libra. Y ahora el dólar estadounidense, la columna vertebral del mundo moderno, se está erosionando bajo las mismas presiones. Cada señal de advertencia que predijo colapsos imperiales pasados está parpadeando en rojo hoy. La única incertidumbre es el momento. Pero la dirección es clara. Estados Unidos no es una excepción. Es simplemente el siguiente imperio que atraviesa las mismas etapas. A lo largo de 2000 años de historia, los imperios han surgido bajo diferentes banderas, culturas y épocas. Sin embargo, cada uno de ellos ha caído exactamente de la misma manera. No de forma similar, no de forma aproximada, idéntica. Una secuencia de 7 etapas que comienza en silencio, se disfraza de prosperidad y termina con un colapso que la generación gobernante insiste en que nadie pudo haber visto venir. Pero la historia lo vio venir cada vez. Etapa 1. Dominio. Un imperio alcanza la cúspide de su poder. Su moneda es de confianza a nivel mundial. Su ejército es inigualable. Su economía es vibrante y respetada. Roma tenía el denario. España tenía el dólar de plata. Gran Bretaña tenía la libra. Estados Unidos tiene el dólar. En esta etapa, el imperio parece invencible. La confianza es absoluta. Etapa 2. Extralimitación. El imperio se expande más allá de sus posibilidades. Más tierras, más bases, más obligaciones. Roma se extendió por 3 continentes.
España intentó mantener el control sobre un imperio oceánico global. Gran Bretaña administró una cuarta parte del mundo. Mantiene casi 800 bases militares en todo el mundo. Los costos aumentan más rápido que los ingresos. El imperio se vuelve adicto a la expansión. Etapa 3. Gasto deficitario. Los gastos superan los ingresos. En lugar de reducir los compromisos, el imperio pide prestado, primero con cautela, luego imprudentemente. Las deudas se vuelven permanentes. Roma financió legiones que ya no podía permitirse. España pidió prestado sin fin para financiar guerras. Gran Bretaña emitió bonos para sobrevivir a 2 guerras mundiales. Ahora tiene déficits de billones de dólares incluso en años de crecimiento económico. Los cimientos financieros comienzan a resquebrajarse. Etapa 4. Devaluación de la moneda. Cuando los impuestos y los préstamos ya no son suficientes, el imperio debilita su dinero. Roma diluyó sus monedas de plata. España inundó el mundo de plata, desencadenando la inflación. Gran Bretaña abandonó el patrón oro y devaluó repetidamente la libra. Imprimió billones después de cortar su vínculo con el oro en 1971. Este es el punto en el que la confianza comienza a erosionarse, lentamente al principio. Etapa 5. Inflación. Más moneda persigue la misma cantidad de bienes. Los precios suben, los ahorros pierden valor. Los ciudadanos se sienten presionados, confundidos, enojados. Roma vio cómo los precios aumentaban 50 veces. La inflación de España vació su riqueza. La inflación de Gran Bretaña después de la guerra superó el 25%. Ya ha entrado en esta etapa, con una inflación moderna más alta de lo que se informa. La inflación indica que la economía real ya no coincide con la ilusión creada por la expansión monetaria. Etapa 6. Pérdida de confianza. Este es el punto de inflexión. La gente y las naciones dejan de creer en la moneda. Los soldados romanos se negaron a recibir el pago en monedas devaluadas. Los acreedores españoles dejaron de prestar después de repetidos impagos. El mundo cambió de la libra al dólar después de la Segunda Guerra Mundial. Hoy, las naciones están reduciendo su exposición al dólar, comprando oro y creando nuevos sistemas comerciales. Una vez que se pierde la confianza, el colapso se acelera rápidamente. Etapa 7. Colapso, la etapa final. La moneda falla o pierde su estatus global. El gobierno ya no puede financiar sus compromisos. El poder militar se desvanece. El imperio se contrae, se fractura o se disuelve. Roma cayó en el caos. España decayó hasta la irrelevancia. Gran Bretaña perdió su imperio en una sola generación. Se encuentra ahora al borde de esta etapa. Aún no ha caído, pero se acerca inconfundiblemente. Este patrón de 7 etapas no es filosofía, ideología o especulación. Es matemáticas, es historia, es una ley del imperio, tan consistente como la gravedad. Y ahora, con Estados Unidos inmerso en la etapa 5 y deslizándose rápidamente hacia la etapa 6, el mundo está observando cómo se desarrolla el siguiente capítulo de este antiguo patrón. Si el patrón del colapso de los imperios es una ley de la historia, entonces la verdadera pregunta no es si Estados Unidos se enfrentará a las consecuencias, sino cómo se desarrollarán esas consecuencias. La historia ofrece solo 3 posibles resultados, cada uno moldeado por las mismas fuerzas que destruyeron a Roma, España y Gran Bretaña. Y hoy, a medida que se adentra más en la etapa 6, el mundo se prepara, en silencio, con urgencia, para uno de estos futuros. Resultado 1. Declive controlado. Este es el camino que siguió Gran Bretaña después de la Segunda Guerra Mundial. El imperio colapsa, pero la nación sobrevive. La moneda pierde su dominio, pero la economía se estabiliza en un nivel inferior. Los estándares de vida caen. El poder militar se reduce. La influencia global se evapora. El país se convierte en una potencia de segundo nivel, respetada históricamente,
pero ya no relevante estratégicamente. Es doloroso, humillante, pero ordenado. Resultado 2. Colapso caótico. Este fue el destino de Roma. Cuando la moneda muere por completo, el sistema se rompe. Las instituciones fallan, la lealtad militar se fractura. Los estados o regiones pierden la fe en el centro. La actividad económica se paraliza. La gente abandona la moneda en colapso por el trueque, el oro o alternativas extranjeras. Este es el escenario de pesadilla, no solo un declive económico, sino una desintegración social y política. Los imperios que eligen la negación en lugar de la reforma a menudo caen de esta manera. Resultado 3. Reinicio y reestructuración. Emerge un nuevo sistema financiero, no sin problemas, pero rápidamente. Roma nunca lo logró. España nunca lo intentó. Gran Bretaña estaba demasiado endeudada para rediseñar el sistema global. Pero el mundo moderno es diferente. Cuando el dólar cae, todas las naciones se ven afectadas. Los bancos centrales, las instituciones globales y las principales potencias ya están preparando alternativas. Sistemas respaldados por oro, monedas de reserva digitales, cestas de monedas o incluso una estructura financiera multipolar. Este escenario es doloroso pero sobrevivible. Permite que el sistema global se reinicie antes de que el colapso sea catastrófico. Estados Unidos ahora enfrenta estos tres caminos: declive, colapso o reestructuración. Pero a diferencia de los imperios pasados, su caída no será aislada. Debido a que el dólar es la moneda de reserva mundial, su debilidad afecta a todos los bancos centrales, todas las corporaciones, todos los gobiernos, todos los hogares. Lo que está en juego es global, y las consecuencias se sentirán mucho más allá de las fronteras de Estados Unidos. La historia ha hablado claramente. 4 imperios, 4 colapsos, 4 patrones idénticos. Y ahora, un quinto se encuentra en el umbral. La deuda es impagable, la moneda se está devaluando, la confianza se está desvaneciendo, el patrón se está acercando. Lo que queda es el momento y el coraje para enfrentar la realidad antes de que llegue la etapa final. Porque los imperios no caen cuando son empujados, caen cuando ya no tienen la fuerza para mantenerse en pie. Si esta historia le resonó, por favor comparta su sensación de fuerza en los comentarios y difundamos este orgullo silencioso por el mundo.